partir de este momento se compartirá una enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, junto a sus colaboradores del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. No te lo pierdas, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En Colosenses capítulo 3, exactamente en el versículo 17, la palabra del Señor nos dice que todo lo que hagamos de hecho o de palabra, lo hagamos en el nombre de Yeshua, quien conocemos como Cristo Jesús, dándole gracias al Padre. Por eso todos juntos vamos a decir: gracias Padre Celestial por este día, gracias porque enviaste a tu Hijo amado, y gracias Yeshua, Señor y Salvador Jesús, por haber dado la vida por nosotros, por habernos enviado el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Y gracias Espíritu Santo por habernos sellado para vida eterna y guiarnos a toda verdad. Juan 14, 26 dice que el Espíritu nos recordará todas las cosas que Él nos ha enseñado. Por eso en tu nombre vamos a compartir este mensaje que sabemos que va a ser de muchas bendiciones para todos vosotros que estáis del otro lado, a través de la radio, a través de nuestro ministerio de trabajo, Somos de Yeshua. La consigna que compartimos para enseñanza es: ¿para qué el Espíritu del Señor está en nosotros? Y la respuesta está en Lucas 4 como base, versículos 18 y 19, porque esto le pasó a nuestro Señor, que nos ha dado luego de ese Espíritu. Y dice la palabra así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, y predicar el año agradable del Señor. Es palabra de nuestro Señor y Salvador, y todos decimos amén. Amén, queridos hermanos. Ahí está ya la presentación, para que todos ustedes que están del otro lado ponemos ese clima en donde a partir de este momento empezamos a darnos cuenta, queridos hermanos, de lo que el Señor nos quiere decir, nos quiere hablar, nos quiere dar este mensaje espiritual para que cada uno de vosotros entienda el Espíritu Santo. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿para qué el Espíritu del Señor está en nosotros? El Señor, cuando está en la sinagoga, toma las escrituras, toma las sagradas escrituras de la ley y toma el libro, el pergamino, el libro de Isaías, y él cita, en este momento él está citando Isaías capítulo 61, ¿sí? Y cuando uno viaja a Isaías capítulo 61 en el Antiguo Testamento, nos damos cuenta nosotros que en realidad se tendría que haber dado cuenta los maestros de la ley, los que predicaban la palabra, porque él justamente estaba en la sinagoga en donde había muchos fariseos y escribas que habían escrito lo que los profetas, guiados por el Espíritu Santo, habían escrito. Entonces el profeta Isaías, que es un profeta mayor, dice en Isaías 61 del 1 al 2, el espíritu ahí en la escritura es el Espíritu de Jehová, que sería el Espíritu, esto es del hebreo, sería Yahweh, el Espíritu del Padre. El Espíritu del Padre del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Padre, me ha ungido Dios, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, dice. Y dice todo exactamente como ya en el nuevo pacto, en Lucas 4, porque más adelante, luego del versículo 19, él dice: hoy se ha cumplido esta palabra.
Por supuesto, ustedes saben que cuando el Señor dijo eso, lo quisieron apedrar, como diciendo es una blasfemia lo que acaba de decir. Y muchas veces hay personas que sienten que, guiados por el Espíritu Santo de Dios, quieren trabajar para Dios y sienten que son ungidos de Dios y quieren dar buenas nuevas a los pobres, que fueron enviados para sanar a los quebrantados de corazón, que quieren pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y que quieren poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable. Y muchas veces se levantan los fariseos diciendo, es una blasfemia. Eso pasa en este tiempo. Créanme que me ha pasado a mí. Pero nosotros y cada uno de ustedes que siente que quiere trabajar para Dios, no se tiene que preocupar por ese tema, ¿sí? El Señor, a pesar que lo querían apedrar, a pesar que lo criticaban diciendo, pero este no es el hijo del carpintero, nosotros tenemos que ponernos en las manos del Señor, ser obedientes a sus mandamientos y buscar la forma de prepararnos y recibir esta gran bendición que es recibir el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo Isaías, él está diciendo, ahí es una profecía, pero él está diciendo, el Espíritu del Señor está en mí. Y créanme que Isaías murió de una forma muy fea. Y a Jesús lo mataron de una forma muy fea. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que creer sin ver? ¿Por qué nosotros tenemos que creer en el Espíritu Santo de Dios? ¿Saben por qué? Porque todo lo que ve el ser humano lo mata. A los profetas lo mataron, al Hijo de Dios lo mataron. Luego a los que Él preparó y les dio de su Espíritu, los mataron. Estamos viviendo un tiempo, hay países que son perseguidos los cristianos y los matan. Sabemos que en los últimos tiempos el libro de Apocalipsis de la Revelación nos dice que va a haber una persecución a la iglesia. Gracias a Dios que en este tiempo hay una libertad de culto todavía, que podemos predicar estas palabras. Pero eso no significa que no tenemos una persecución para que nos quieran matar. Apocalipsis capítulo 2 y 17 dice que Satanás va detrás de aquellos que llevan el mensaje de la palabra. Pero Dios, ¿qué nos ha dejado? Nos ha dejado armas. Nos ha dejado las armas. Y ninguna arma forjada, creada, dice el libro de Isaías, podrá contra ti. Él nos hace más que vencedores. Y pase lo que pase para nosotros, el vivir es Cristo, el morir es ganancia, como dijo el apóstol Pablo. Pero ¿cuál es el propósito de Dios para con nosotros? Esta es una prédica muy enfocada a aquellos que son líderes, a aquellos que son pastores, que son diáconos, y aquellas ovejas que permanentemente se están congregando. Porque ya cuando permanentemente te estás congregando, ya recibiste el Espíritu Santo de Dios. Pero por supuesto hoy vamos a aprender, también viene una confusión de que los verdaderos bautizados en el Espíritu Santo son los que hablan en lengua. Pero van a ver ustedes cómo la Sagrada Escritura nos muestra a la luz de la verdad. Si alguien alguna vez estudió lengua, dice, no tengo que rendir. ¿Qué te llevaste a diciembre? Lenguas. Entonces, claro, no aprendiste a hablar en lengua. Estoy haciendo como un chiste, ¿no? Porque acá vemos que el Espíritu de Dios estaba en Isaías y estaba en Yeshua, Jesús, y no lo vemos, en ningún momento lo vi yo hablando en lenguas. Pero si vamos a hablar en qué significa la palabra lengua del griego y del hebreo, indica justamente idiomas. Seguramente me están diciendo por ahí una lengua que es espiritual. Sí, hay una nueva forma de hablar, un lenguaje, porque Isaías misma profetizó que él iba a hablar una nueva lengua. Y esas nuevas lenguas nacían en Mateo 13, cuando él hablaba en forma parabólica. Y en el versículo 9 y 10 los apóstoles dicen, ¿por qué le hablas en parábola? O sea, en ese lenguaje, es un lenguaje inintendible. Y el Señor dijo, yo a vosotros he dado a saber los misterios de las parábolas de esta lengua. Cuando un hombre de Dios habla de la palabra de Dios en una oración de políticos, ese lenguaje el político no lo entiende. O viceversa, vos ves en noticiero y ves un ministro de Economía que quiere explicar cómo funciona la economía en un país y vos te quedás diciendo, no entender. Como los chinos, no entender. ¿Por qué? Porque ese lenguaje
Es un lenguaje de la política el cual nosotros no hemos viajado, no hemos investigado. Cuando se reúnen en el Congreso para dictaminar las leyes, muchos no entendemos. Y por eso la Argentina también vota mal, porque no hay un conocimiento. A los hebreos, Oseas capítulo 4, versículo 6, dice la palabra de nuestro Señor. Voy a viajar ahí a Oseas, al Antiguo Testamento. Oseas capítulo 4, versículo. Hago todo esto porque estamos en una enseñanza bíblica. Oseas capítulo 4, versículo 6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Entonces estamos viendo que fue echado el sacerdocio levítico, que se cumple en Hebreos. Voy a ir a Hebreos capítulo 7. Te lo voy agregando acá, Nuevo Testamento, Hebreos capítulo 7, versículo 12. Dice la palabra del Señor: por lo cual, dice, Hebreos 7, perdón, me fui al revés, Hebreos capítulo, por eso estoy chequeando, porque sé que uno va predicando y puede equivocarse. Entonces yo sé que yendo al texto no me equivoco. Hebreos capítulo 7, versículo 12 dice: porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Entonces estamos en la ley de Cristo. Hay una nueva ley. La ley de Moisés caduca, se cumple en la muerte en la cruz, y ahí se cumple la ley. Por eso Él no vino a anular la ley, sino a cumplir. Y cuando Él muere y resucita, se cumple la ley. Y ahí nacen nuevos mandamientos, ¿sí? Ya nacen nuevos mandamientos. Por eso el Éxodo 20 y Deuteronomio 5, que habla de los 10 mandamientos, donde está también que tenemos que respetar el Shabbat, eso también ya queda caducado, ¿sí? Y lo aclara el apóstol Pablo en el versículo 8 de Hebreos capítulo 8, hemos leído recién el 7, en el 8, en el último versículo que es el 13, dice: al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero era el de la ley, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Por lo tanto, ningún hombre de Dios puede andar diciéndole a los cristianos que tienen que respetar el sábado, ¿sí? Todos los días son del Señor, pero era perpetuo para los judíos, para los hebreos, ¿sí? Hebreos y judíos, porque judío es donde estaban los reyes, pero es una de las tribus, de las 12 tribus de Israel. Dicho todo esto, entonces, ya en el nuevo pacto, nosotros tenemos un sacerdocio, dice en Hebreos 7, del orden de Melquisedec, al cual le salió el encuentro a Abraham en simbología del mismo Dios, sin padre y sin madre, sin principio ni fin, que lo aclara Hebreos 7, versículo 3. Dice: sin padre, sin madre, Melquisedec, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino que es hecho semejante al Hijo de Dios. O sea, una representación exacta de Dios que no tiene padre ni madre. Pero cuando Jesús vino al mundo, Yeshua, nace de una mujer llamada María. Pero acá Pablo está hablando del principio de Dios, que no tiene principio ni fin, que es alfa y omega, que es el mismo Yeshua, que lo aclara en Juan 14, versículos 9 y 10, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Digo todo esto porque hay gente que escucha por primera vez y no entiende y tiene confusiones, pero a través de estas enseñanzas bíblicas se acaban las confusiones porque se está citando el texto bíblico a la luz de la verdad. Y nosotros venimos los gentiles del padre Abraham, entonces recibimos las promesas no de la ley, sino de Abraham, dice en las epístolas el apóstol Pablo. Por lo tanto, nosotros andamos por fe, ya no andamos por la ley, sino andamos por fe y bajo la ley de Cristo. La ley de Cristo, lo aclara muy clarito en las epístolas de Juan, se resumen en: amarás a Dios y al prójimo como a ti mismo. Es más, el Señor le dijo a los fariseos cuando le preguntaron qué es la ley y los profetas, Él dijo: se resumen en dos, en amar al Padre con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. ¿Entienden, queridos hermanos? Y yo les voy a decir algo. Cuando el Señor dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, y empieza a decir todo lo que acabo de leer en Lucas 4, eso lo hizo, se cumplió. Mas luego nos manda a nosotros ese Espíritu. Primero está en Él. Entonces mucha gente no entendía la palabra porque no estaba el Espíritu Santo
en los fariseos, en los escribas. Nicodemo, que era una buena persona, se acerca a medianoche a hablar con el Señor. Esto lo van a encontrar en Juan capítulo 3. Él tiene un diálogo y no entendía lo que era nacer de nuevo. El Señor le dice en el versículo 5, tenés que nacer del agua y del Espíritu. Pero luego en el versículo 10 le dice el Señor a Nicodemo, ¿eres tú un maestro y no entiendes estas cosas? ¿Y por qué no entendía Nicodemo? Número 1, porque no había nacido de nuevo, y que si se acaba la ley todos tienen que nacer de nuevo. Número 2, no había recibido el Espíritu Santo. Por lo tanto no podía discernir. Entonces no podemos pretender que algunas personas disciernan muchas cosas porque no tienen el Espíritu Santo de Dios. En Juan capítulo 14, miren cómo dice la palabra del Señor para que se queden tranquilos. En el versículo 15 dice, si me amáis guardaréis mis mandamientos. Ahora, ¿qué quiere que guardemos? Mandamientos. Y hay muchas palabras que están escritas en la Sagrada Escritura que son mandamientos, pero el hombre en su parte natural dice no están así. Hay gente que llegó a decir que es una forma. Ciertas cosas son una forma que en realidad no están así. Y sin embargo, cuando vos le preguntas a la persona, pero ¿dónde está escrito que dice no están así? Y resulta que no existe ese texto bíblico, por lo tanto es anatema. Porque cuando Dios dictamina y dice algo, es como está escrito. Y Él dijo, todo aquel que cambie algo de lo que está escrito, viene de Satanás. Entonces, un hombre de Dios, como Él era un hombre de Dios, el Hijo de Dios, tenía que decir y hacer tal cosa como el Padre le había mandado que diga. Entonces yo tengo que predicar y decir tal como está escrito. Es más, en mis primeros pasos, a veces me sumergía en enseñanzas que eran como muy misteriosas y Dios me exhortó. Y que no saque conclusiones de ningún tipo, sino que a la luz de la verdad, dándole la prueba con un texto bíblico, predique la palabra de Dios. Porque puedo confundir a las personas. Es más, me he dado cuenta en estos... Yo tengo ya 15 años, pero... 6 años de preparación de estudio más, pero como pastor 10 años, y uno va ganando experiencia y va aprendiendo más, nunca termina de aprender. Pero me he dado cuenta que hay una ignorancia muy extremadamente grande, y eso pasó también en Israel, y eso es por culpa de ¿quién? Por culpa de los ministros, de nosotros que agarramos un micrófono, que de repente le podemos predicar algo a la gente y ellos toman porque te van a creer porque dices es un hombre de Dios. Pero sin embargo, resultó que no están así. ¿Y cuándo se descubre todo eso, pastor? Cuando justamente a la luz de la verdad hay un texto que confirma lo que estás hablando. Como estoy hablando recién, el cambio de sacerdote. Si yo estoy predicando en Israel diciendo que el cambio de sacerdocio levítico caducó, ellos me van a querer matar porque para ellos no caducó. Es más, el Mesías va a venir, lo están esperando. Tenemos un papa en el Vaticano, pero el Papa no le dice a la humanidad toda, miren queridos hermanos, dejen de pedir el milagro a San Cayetano, a la Virgen María, a San Pedro, porque ellos ya partieron con el Señor, no hacen ningún milagro. Juan 14, versículo 13, dice, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre yo lo haré. No hay otra forma, no hay otro mediador entre el Dios Padre y el Hijo para todas las cosas. Colosenses 3:17, cualquier cosa que hagan de hecho de palabra lo van a tener que hacer en el nombre de mi Hijo, en el nombre de Yeshua, dándole gracia al Padre. No lo agrega ni a Pedro, no lo agrega ni a Pablo, no lo agrega ni a María, ni a San Espíritu, a nadie. Entonces es una ignorancia, es algo que nos han como un microchip, nos han metido en la cabeza, se fue al corazón y nosotros creemos que es así. Y el diablo tan astuto toma eso para hacer milagros falsos a las personas y dice, no, pero a mí me hizo el milagro. Pero no es así. No es un milagro como tiene que ser. Porque también el enemigo, la Biblia nos enseña que hay poderes mentirosos que les he dado. Son cosas que son mentiras. Eso existió de siempre. Entonces, en Juan capítulo 14, él dice, si me amáis del 15 en adelante, van a guardar mis mandamientos y yo rogaré al Padre y os dará un consolador para que esté siempre con vosotros, dice el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. ¿Por qué? Porque no lo ve ni lo conoce.
Pero aclara y dice, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará con vosotros. Todavía no habían sido bautizados con el Espíritu Santo, pero ya le está profetizando el Señor que iban a recibir el Espíritu Santo. Y en el versículo 18 dice, no os dejaré huérfano, volveré a vosotros. ¿Qué significa volveré? Significa que Dios, siendo Espíritu, se despoja el verbo, se hace carne. Juan capítulo 1, versículo 14, el verbo se hace carne, que con su voz había creado todas las cosas. La palabra verbo del griego significa palabra. Él hizo todas las cosas, pero lo hizo también para el Hijo. El Hijo, que se sabe que va a morir, sabe que va a volver con el Padre, pero Él dice, volveré a vosotros. Entonces estamos en el tiempo de ¿quién? En el tiempo de Yeshua. No, estamos en el tiempo del Espíritu Santo, pero sí tenemos que aceptar el nombre que es sobre todo nombre, porque Él es el camino para llegar al Padre. Lo dice en el mismo capítulo 14, que sería en el versículo 6 y 7. Y ahí entendemos por qué en el versículo 20 de Juan 14 dice, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu. Y ahí se cumple la palabra de 2 de Corintios, no quiero equivocarme, voy a viajar ahí, capítulo 3, versículo 18, en donde dice, por tanto nosotros todos mirándonos a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen por el Espíritu del Señor. Me miro al espejo, veo reflejada la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque he nacido de nuevo, he recibido el Espíritu Santo. Si no recibo el Espíritu Santo, no puedo decir muchas cosas. Voy al desarrollo de esta enseñanza, que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. Como siempre os digo, queridos hermanos, ¿están preparados para más? Ajustarse los cinturones porque se va a poner bastante bueno, queridos hermanos. Lo que no pueden escuchar ahora porque están haciendo cosas, lo pueden luego ver en nuestro canal de YouTube, Clase Bíblica Ferreira. Título de la enseñanza para que sepan. El título es El Espíritu de Dios está en mí. ¿Cuándo vos sabés que está en vos el Espíritu Santo de Dios? Y justamente cuando hablas del Padre, cuando hablas de su Hijo y cuando hablas del Espíritu Santo. Nadie puede hablar de Dios si no le fue dado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué tengo que saber? Primero tengo que saber qué significa la palabra. Hay muchos cristianos que no saben lo que significa la palabra Espíritu Santo. Tomen nota, anoten, queridos hermanos, porque sé que siendo cristianos muchos no sabemos. A mí me ha pasado con muchos católicos, apostólicos, romanos, le pregunté, ¿qué significa la palabra católico, apostólico, romano? Decime qué significa. Y no saben, pero ellos creen en eso, pero no saben qué significa. Y eso es grave. Es grave creer en algo que no sé qué significa. Significa que cuando nosotros tenemos que saber qué significa cada palabra. La Sagrada Escritura, el Antiguo Testamento están tomados del griego y el Nuevo Testamento está tomado el Antiguo Testamento está tomado del hebreo y el Nuevo del griego. Nunca se olviden eso. Entonces yo tengo que saber qué significa. Y si yo examino la palabra Espíritu Santo, la palabra Espíritu Santo en el griego se pronuncia como Ruach, R-U-A-H. Y santo decimos Kadosh, cada kilo A-D-O-S-H. Pero si pronunciamos continuadamente Espíritu Santo, es como que yo estoy en la iglesia y digo Ruach HaKodesh, y va a decir, oh, mira, está hablando en lengua el pastor. No, es un idioma. Pero yo sin embargo puedo hacer estas cosas, pero no lo hago. ¿Saben por qué? Porque ¿quién me va a entender si nadie sabe hebreo? Si en este momento me pongo a hablar hebreo, ¿quién va a entender? Tengo un traductor. Eso es lo que quiso explicar el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, cuando aclara que los que hablan en una lengua que no es conocida, tiene que haber un traductor. Es decir, hay gente que es bautizado por el Espíritu y habla en otros idiomas. Pero hay personas que hablan una lengua espiritual, lo aclara en el mismo capítulo 14, que es una lengua que tiene un contacto directo con Dios. Voy a viajar ahí. 1 Corintios capítulo 14, queridos hermanos. Y dice en el versículo 2 en adelante: porque el que habla en lengua no habla a los hombres. Entonces, ¿quién quiere hablar en lengua a alguien? Si la misma Biblia te dice que no le habla a los hombres. Sin embargo, vamos a ver, disculpen que use este término, gente engañadora, gente que quiere aparentar en los ministerios. Oh, mira, habla en lengua, se ve que está bautizado en el Espíritu.
Vos le preguntás dónde está escrito, ¿qué dice? A ver, preguntale, ¿qué dice Juan 14, versículos 9 y 10? Y no saben. Porque si está bautizado en el Espíritu Santo, tiene que saber toda la Biblia, hermano. No es tan así. Pero, porque Efesios capítulo 6, versículo 14, si leemos Efesios capítulo 6, versículo 17, ¿saben qué dice ahí? Dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es una persona que está llena del Espíritu Santo de Dios, está lleno de conocimiento de la palabra de Dios. Juan 14, 26, el Espíritu recordará lo que yo os he enseñado. Por lo tanto, no es soplar a hacer botella. No me puedo parar acá en la radio a hablar de un tema cuando no tengo un conocimiento, una preparación de aprendizaje. O sea, no puedo ser cirujano e ir a operar cuando no estudié medicina, porque voy a hacer un desastre. Y lamentablemente se hizo un desastre y se adulteró la leche espiritual. Así lo dice 1 Pedro 2, versículo 2. De ser como niño recién nacido, la leche espiritual no adulterada. Y de repente cuesta hacer entender a muchas personas el significado de algo. ¿Por qué? Porque ya le metieron el chip. Ah, no, pero a mí me enseñaron que es así. ¿Y si no es tan así? ¿Y si no es tan así como te dijeron? ¿Y si resulta ser que es tal como dice la palabra? Y a veces queremos defender lo indefendible. Eso se llama defender una doctrina. Los hombres han generado doctrina. Está la doctrina evangélica, la liberal, está la doctrina pentecostal, doctrinas de Testigos de Jehová, doctrina del Shabbat, doctrina incluso de la ley de Moisés. Doctrina, muchas doctrinas. Títulos puestos por los hombres. ¿Y en qué se resume toda la fe? En creer en el Hijo de Dios que ha dado la vida por nosotros. A veces nos estamos preocupando si hablar en lengua. Hablar en lengua no salva a nadie, querido hermano. Vamos a hablar de dos tipos de lenguas. Son tres tipos de lengua. La del idioma, el lenguaje parabólico y el lenguaje de misterio. Acá dice 1 Corintios 14, versículo 2. Todo esto lo hago porque estamos hablando del Espíritu Santo. Porque habla en lengua, el que habla en lengua no habla a los hombres. Y muchas veces me dijeron, pastor, por a mí me tocaron la cabeza y me oraron en lengua. Y vos dijiste amén, le dije yo, sí. Y si te estaban maldiciendo, ¿cómo sabes vos lo que te están diciendo? Yo tuve la experiencia, pero por el Espíritu, de gente que fue a mi ministerio, habló en lengua y lo reprimí y dije, sal de acá, Satanás. ¿Y sabe qué hizo el tipo? Se manifestó, era un brujo. Resulta que no era el lenguaje espiritual de Dios. Estaba hablando, maldiciendo a la iglesia. En una lengua, como hacen los indios, que tienen mucho ocultismo, que son demonios. Todo eso existe, queridos hermanos. Tengan mucho cuidado. Cuando alguien te va a poner la mano en la cabeza, trata de entender lo que te dicen. Y si alguien te habla en lengua, decime, traducime lo que me acabas de decir. Porque quiero entender. Eso lo explica el apóstol Pablo acá en 1 Corintios 14. ¿Por qué? Porque dice que Dios no es Dios de confusión, dice en el mismo capítulo 14 de 1 Corintios. Dios no es Dios de confusión. Y dice, porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. Ahí está, ¿ve? Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterio. Y luego aclara, en el versículo 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica a sí mismo. Entonces, ¿por qué a veces nos preocupamos por traducir lo que acaba de hablar el hermano si resulta que no va a edificar a nadie de la iglesia? Va a edificar solamente a esa persona. Pero si alguien me encuentra un traductor, me saco el sombrero. ¿Por qué? Porque en capítulo 12 de Corintios, cuando habla de los dones del Espíritu Santo y menciona 9 dones del Espíritu Santo de Dios, que dicen que son dados por el mismo Espíritu Santo de Dios, a uno les es dado de sanidad, a uno les es dado, lo voy a leer exactamente como dice para que ustedes vean algo, les voy a mostrar algo. Dice, sabéis que cuando erais gentiles, ahí está, 1 Corintios capítulo 2, versículo 2, erais gentiles. Y acá voy a aclarar un tema, el tema de gentiles. En Mateo capítulo 6, versículo 7, cuando el Señor dice, y no hagan repeticiones cuando oren como hacen los gentiles, mucha gente tomó que esas repeticiones venían de la Iglesia Católica cuando hacían el rosario, nada que ver, porque la palabra gentiles eran personas que oraban
con palabras no bíblicas. ¿Por qué? Porque eran gentiles, porque solamente la palabra de Dios la tenían los hebreos. Estaban bajo la ley, no había nacido el Nuevo Testamento. Y ahí es cuando él dice, mas vosotros oraréis así, y deja como un mandamiento del versículo 9 al 13 el Padre Nuestro. ¿Por qué? Porque nadie tenía paternidad, era una nueva forma de orar, ya como hijo de Dios, dado por el Espíritu. Romanos 8:16, por el Espíritu nos he dado para decir Padre. Nadie puede decir Padre, más al Señor lo mataron por decir que era hijo de Dios. Entonces los gentiles no podían decir Padre. Y tampoco teníamos que hacer oraciones de repeticiones como los gentiles, porque la repetición de los gentiles eran palabras de Satanás, eran inventos de hombres, de brujos, de brujas y de todas las cosas que no tenían nada que ver con Dios. Y nosotros éramos gentiles. Pero ya no somos gentiles ahora. Ahora, aquellos que han aceptado a Cristo dejan de ser gentiles. Somos hijos de Dios. Y dice, sabéis, dice el apóstol Pablo, que cuando erais gentiles, te dice a vos, erais. No, pero soy gentil. No, ya no soy gentil. Pero no soy hebreo, pero no soy gentil. Porque ahora usás la palabra de Dios para orar. Entonces, cuando Dios deja el mandamiento del Padre Nuestro, es una nueva forma de orar diferente a la de Moisés y a los profetas. No, pero uno ora acá. Claro, Dios, vos podés orar como vos quieras, porque orar significa hablar con Dios. Pero en ninguna de todas las oraciones que vos hagas va a estar enfocada en el misterio y la especificación y la declaración de lo que hace el Padre Nuestro. Porque yo hice un estudio de eso, búsquelo en YouTube, cómo tenemos que orar, en donde describe un panorama extremadamente espiritual, en donde dice líbranos del mal, en donde dice danos el pan de cada día, que representa danos a Cristo, danos a Dios, que es el pan de cada día. Yo soy el pan de vida, dijo el Señor. Y ahí es cuando te dice exactamente, perdona mis pecados como también perdonamos a los que nos ofenden. ¿Por qué? Porque mucha gente cristiana no perdona a los que le ofenden. Y ahí Dios en la oración es como que te obliga a decir que perdones. Y como estás diciendo perdona a los que ofendo, Dios te perdona a vos. Y lo recalca en el versículo 14 y 13 del mismo Mateo 6, cuando termina el Padre Nuestro diciendo, y si no perdonan a los hombres las ofensas, tampoco mi Padre os perdonará. O sea, mire qué delicado que es. Sin embargo, nos dijeron en una forma, y vos le decís, ¿dónde está escrito la forma? A ver, ¿dónde dice, es una forma? Es un mapa, es una maqueta. No, es un mandamiento. Porque en Lucas capítulo 11, los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar como Juan enseña a sus discípulos. Y el Evangelio de Lucas, teológicamente, está destinada a los gentiles. El Evangelio de Mateo no es para los gentiles, es para los hebreos, para los judíos. Por eso se habla mucho de la ley y la genealogía del Señor. Eso es teología. Si yo empiezo a enseñar en forma teológica, no van a querer escuchar porque es como aburrido todo, pero tengo que decir estas cosas. Lucas no era discípulo de Jesús. Era un doctor que era discípulo del apóstol Pablo. Mateo era el recaudador de impuestos que literalmente estuvo con el Señor. Sin embargo, juntamos las piezas de Mateo 6 que le enseña a Dios a orar a los hebreos. Porque los hebreos un día lo vemos en Israel, lo vemos en el muro de los lamentos. Ellos están orando así, mueven la cabeza, están repitiendo las oraciones ¿de qué? ¿Del Padre Nuestro? No, están haciendo las oraciones ¿de qué? De los salmos. Y si vos le vas a decir a ellos, mira, dice el Señor que tienen que hacer esta oración, no la van a hacer. Y en este tiempo también me ha tocado cristianos que dicen, che, ¿vos orás al Padre? No. ¿Por qué? Porque no. Porque me dijeron que no es así. ¿Y a dónde está el texto bíblico que dice que no es así? ¿O acaso no está escrito en la Biblia en 2 lugares? ¿Acaso en Lucas 11 no dijo, enséñanos a orar? Y él dijo, vosotros podéis orar así, y vuelve a repetir lo mismo. Encima está en plural, no está en singular. ¿Para qué? Para que cuando Mateo 6:6 dice, entra a tu aposento, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Entonces, cuando yo estoy orando a solas y uso el plural, no el singular en oración, ¿qué estoy haciendo? Intercediendo y orando por los demás. Por eso es que no dice perdóname, dice perdónanos. No dice líbrame del mal, dice líbranos. Todo está en plural. Para eso hay que aprender lenguas. ¿Qué lengua? Lo que estudiamos cuando vamos al colegio. ¿Qué es un sinónimo? ¿Qué es plural? ¿Qué es singular? ¿Cuál es el indicativo de?
y nos llevamos a rendir esa materia. ¿Qué significa Espíritu Santo? Acá está. Ruach HaKodesh. Kadosh, santo. Miren, con esto no estoy diciendo, queridos hermanos, que se vayan a estudiar hebreo. Si lo hacen, gloria a Dios. Pero ¿a quiénes vamos a predicar en hebreo? A la Argentina, si los argentinos no hablan en hebreo. En Hechos capítulo 26 le aclara el apóstol Pablo a este rey Agripa, diciéndole que Dios se le había aparecido en el camino y con lengua hebrea le había dicho: ¿por qué me persigues? Y ahí vemos que el idioma del Señor es hebreo. Juan capítulo 4 le dice a la mujer samaritana: la salvación viene de los judíos. ¿Y los judíos qué son? Son de Israel. Pero eso no significa que andemos por el mundo hablando en hebreo. Entonces, ¿dónde nacen las lenguas, los idiomas? Nacen en Génesis capítulo 11. Babel. ¿Qué significa Babel en el hebreo? Confusión. ¿Por qué? Porque ahí Dios hace nacer los idiomas y hace que todos tenían una sola lengua, dice ahí. Por lo tanto, ahí te aclara más clarito. En Génesis capítulo 11 dice: y todos tenían una sola lengua. ¿Sí? Voy a ir a Génesis 11 y vuelvo de nuevo a 1 Corintios capítulo 12. Este se va a poner, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Dice en el versículo 1 de Génesis 11: tenía entonces toda la tierra una sola lengua. ¿Y qué es lengua, pastor? Idioma. Tenían un solo idioma, hermano. No te pongas ahora, Padre, por favor. Me da vergüenza ir a la iglesia porque todos oran en lengua. Yo no soy el único. Despreocúpate. Dios no te manda que hagas eso. Es más, te voy a aclarar: cuando uno verdaderamente habla en una lengua que es con Dios, angelical. La persona está abriendo los ojos y vos te parás al frente, le haces así como para pegarle, ni pestañea. Entra en otro nivel. Ni él sabe lo que está haciendo. Ese es el verdadero que está hablando en lengua. Vos lo grabás, él ni se enteró. No sabe. Y después, si yo soy traductor, digo: mira, ¿sabe qué? Estabas diciendo estas palabras. Y le contás a él solo. Porque la edificación es para él solo, no para la gente. Entonces vemos acá en Génesis 11 que dice, tenía en la tierra una sola lengua, las mismas palabras, dice. Y una misma palabra, o sea, había un solo idioma. Algunos dicen que era el arameo, otros dicen que el hebreo, eso está en teología. Sabemos que el arameo también es una mezcla de los egipcios. Pero sabemos que en términos espiritual para nosotros es el hebreo. El hebreo vendría a ser, el arameo es un lenguaje antiguo. Y ahí luego a continuación edifican la torre de Babel, desciende Dios, se enoja, los confunde a todos. Desciende el Señor y luego dice en el versículo 8 y 9: así los esparció el Señor desde allí sobre la faz de la tierra. Ahí nacen los países de distintas lenguas, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí Dios confundió el lenguaje de toda la tierra, toda. Entonces, ¿dónde nacen los idiomas? Dios hace nacer los idiomas, las lenguas, y desde allí los esparció. ¿Dónde se cumple esto de toda la tierra? Se cumple justamente en Pentecostés, Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2 dice: quédense para recibir la promesa. ¿La promesa de qué? De hablar en idiomas. ¿A quién? A todos esos que confundían la torre de Babel, que hablaban otros idiomas. Ahora los voy a poner para ustedes ahí, en Jerusalén. Y ustedes, vos Pedro, vos Juan, vos Santiago, todos ustedes van a hablar en otras lenguas. El Espíritu va a descender como lengua de fuego para que ustedes empiecen a hablar en idiomas. ¿Dónde lo dice, pastor? Mire, en el mismo capítulo lo dice, lo voy a leer, dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, lenguas repartidas. En Génesis 11, ¿qué hemos visto? Había una sola lengua. ¿Y Dios qué hizo? Repartió lenguas, pero lenguas de idiomas.
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Ahí está. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu le daba. ¿Por qué dice según el Espíritu? Quiere decir que uno hablaba en inglés, el otro hablaba en portugués, el otro hablaba en español, el otro hablaba en chino y toda la María en coche. ¿Dónde lo aclara más adelante? En el versículo 5 dice: moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. O sea, estaba la gente de Jerusalén, hay una coma, no está seguido, y había personas de todas las naciones. ¿Por qué? Porque, para que entiendan esto, tienen que leer Mateo 28, versículo 19 al 20, en donde dice: ahora van a tener que ir por las naciones a ser discípulos. Pero si todavía no viajaban, no tenían cómo viajar. O sea, antes que salgan a las naciones, les puso las naciones a sus pies. Y lo aclara en el versículo 6 y dice: y hecho este estruendo, ¿cuál estruendo? La del Espíritu Santo. Hecho el estruendo, se juntaron la multitud, porque se ve que ve fuerte como un terremoto, y estaban confusos. Ahora van a entender por qué estaban confusos. Porque cada uno le oía hablar en su propia lengua, ¿entienden? En su propio idioma. Entonces, si yo voy a una iglesia que están hablando en lengua, resulta que son idiomas. ¿Y quién está hablando en idioma? Nadie. Están inventando palabras. Y ustedes, si escuchan, son las mismas palabras. Es más, hay ministros que se toman el tiempo de memorizar esas palabras, copian. Y no es que Dios le está haciendo hablar en una lengua de idioma. No, están copiando el popular, ya saben todo eso, que ni yo lo quiero decir. Porque es una mentira. Y el padre de la mentira es Satanás. Versículo 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, signo de pregunta, ¿no son estos hebreos los que hablan? ¿No son galileos? Como que están impresionados. Y como que yo estoy ahí y digo: che, pará, ese me está hablando en idioma de Tucumán. Lo estoy entendiendo, claro, porque había que predicar la buena nueva. Porque el Espíritu de Dios está en mí, ¿para qué? Para predicar las buenas nuevas. Y dice el versículo 8, y ahí cae por tierra toda la farsa de la Pentecostés, del hablar en lengua. Y acá cae en el versículo 8, porque aclara y dice: ¿cómo pues le oímos nosotros hablar cada uno en nuestro propio idioma en el que hemos nacido? O sea, en el país que nacieron. En Estados Unidos, en Argentina, en España, en China, en Rusia, en África, en hebreo, porque había de todas las naciones. ¿Cómo es que le escuchamos hablar nuestro propio idioma en donde hemos nacido, queridos hermanos? Nos han mentido. ¿Te das cuenta? Juan 8:32 dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y sigue aclarando el versículo 9. Miren la gente que había: partos, medos, elamitas y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá del Cirene, y romanos. Aquí residen tanto judíos como proselitos, cretenses, árabes. Y le oímos hablar, dice el versículo 11, en nuestra lengua. Le estamos escuchando hablar en nuestra lengua, dice ahí. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, ¿qué es Pentecostés? Es hablar en todos los idiomas, porque el Señor se ha manifestado al Espíritu para predicar a todas las naciones. Eso significa, lo acabamos de leer. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Y saben qué quiere decir esto? Quiere decir que el reino de Dios es para todos, para salvación. Entonces, ¿qué es Pentecostés, pastor? Es derramarse los idiomas, derramar el poder del Espíritu Santo para que todos prediquemos a todos entendiblemente, porque todos lo entendían.
Entonces, ¿cómo va a ser una iglesia donde no entendés lo que te dice el que habla en lengua? Entonces eso no viene de Dios. Ahora, dicen que recibieron recién el Espíritu Santo en Pentecostés. No, están equivocados. No, ahí reciben el Espíritu para hablar idiomas. ¿Saben cuándo recibieron el Espíritu Santo? Les voy a decir dónde, anoten, queridos hermanos. Ellos lo reciben antes de Pentecostés. ¿Dónde está? Resucita el Señor en Juan capítulo 20. Si no, vamos a decir que la Biblia miente. Dice, le aparece a los discípulos y le dice desde el versículo 19 en adelante, dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, o sea, el domingo, estaban las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Vino Jesús y puesto en medio de ellos dijo, paz a vosotros. Y cuando les dijo, paz a vosotros, les mostró las manos, el costado, y los discípulos se regocijaron viéndolo al Señor. Y acá viene la parte, el versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Les dice, como me ha enviado el Padre, yo os envío a vosotros. ¿Y dónde está el misterio que acabo de decir en el versículo 22? Y habiendo dicho esto, les dijo, sopló, y les dijo, recibid el Espíritu Santo. O sea que ellos no reciben el Espíritu Santo en Pentecostés. Eso es mentira. Ahí reciben las lenguas del Espíritu Santo, que son los idiomas. Es decir, recibieron el poder de predicar a las naciones. Pero ellos ya tenían el Espíritu Santo. ¿Ves? Acá lo leo. Juan capítulo 20, versículo 22. Y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué recibieron ahí? ¿Qué recibieron? ¿Un chiste? ¿Una mentira? No. Recibieron la verdad. Recibieron el Espíritu Santo. Y a partir de ahí ya los empieza a preparar el Señor cuando resucita. Se quedó con ellos muchos días. Se quedó con 40 días predicándole. Y en Hechos capítulo 1 ya dice, quédense acá, ustedes van a ser mis testigos en todo el mundo. Entonces ahí caduca testigo de Jehová, ahora somos testigos de Cristo, testigos de Yeshua. Otra doctrina que cae con Hechos capítulo 1. ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Somos testigos de Cristo ahora. Ya no somos ni estamos en la ley de Moisés para ser testigos de Jehová. Somos testigos de Cristo. Porque todo lo ha encerrado bajo sus pies. Dice 1 Corintios capítulo 15, todo le fue sometido para Él. Hasta que el Señor venga y Él mismo, Cristo, entregue el reino al Padre. Significa que va a volver su esencia natural, espiritual, Dios Padre sobre todas las cosas. Ahora, cuando voy a volver a 1 Corintios capítulo 12. Si quieren mandar mensaje luego de texto, si están confundidos en algo, yo me voy a tomar el tiempo como si luego de contestarles para que no estén confundidos. Y si alguno me quiere agredir o retar, no se hagan problema tampoco por eso. Porque un hombre de Dios sabe a quién sirve. Y sabemos que Dios nos respalda. Me a la venganza yo pagaré, dice el Señor. Bendeciré a los que te bendigan y serán malditos los que te maldigan. Génesis 12, versículo 3. Por lo tanto, nosotros caminamos con un espíritu de poder. Los demonios nos tienen miedo a nosotros. Los fariseos le tenían miedo a Yeshua. Entonces, todo espíritu de fariseísmo nos tiene miedo a nosotros, porque le estamos arruinando su negocio. El Señor decía, lo mataron porque ya está arruinando nuestro negocio. Nuestro rey es el César. Entonces vemos que en 1 Corintios 12 a todos les dado distintos dones por el mismo Espíritu, pero aclara, sabéis que cuando erais gentiles, ya vuelvo de nuevo a donde estábamos primero, se os extraviaba llevando como se os llevaba a los ídolos mudos, es decir, oraban repeticiones, cosas que no estaban escritas en la Biblia. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, es decir, yo estoy hablando por el Espíritu de Dios, no me pueden decir anatema, ni no podemos decir anatema a Jesús tampoco. Y nadie puede llamar a Jesús, o sea, Yeshua, Señor, si no le fue dado por el Espíritu Santo, o sea, si no fue dado el Ruach HaKodesh, Kadosh.
Ahora bien, dice el apóstol Pablo, hay diversidad de dones, aclara, pero el Espíritu es el mismo. Entonces no podemos pretender que lo que estamos formando el cuerpo, porque en el versículo 27 de 1 Corintios 12 dice que nosotros somos distintos miembros formando el cuerpo. Por tanto, no podemos pretender que todos hablen en lengua, porque lo aclara en los dones que no todos hablan en lengua. Lo voy a leer y van a ver. Ahora bien, dice, hay diversos dones, dice. Y hay diversidades de ministerios, de trabajo, pero el Señor es el mismo y el Espíritu es el mismo. Y hay diversidades de operaciones, pero Dios hace todas las cosas, todo lo hace Dios. Y es el mismo Dios, que es el mismo Espíritu. Pero cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Cuáles son? Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahí está, hay gente que tiene palabra de sabiduría, ese es un don. A otro palabra de ciencia, según el Espíritu, otro don. No todos van a hablar de ciencia, ni todos van a tener sabiduría. A otro, fe por el mismo Espíritu. Hay gente que es de mucha fe, otros no. Y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Hay gente que tiene don de sanar enfermos, pero no todos lo tienen. Y otro el hacer milagros. Hay gente que rápido hace milagros, a otros no. Y a otro de profecía. Hay gente que tiene profecías y otros no. Discernimiento de espíritu. Hay gente que discierne ese espíritu malo, aquel es bueno, tiene eso. Y a otro diversidad de género de lengua. Cuando dice diversidad de género de lengua, son generaciones cuando dice diversidad de género, son géneros de idiomas. Y a otro interpretar esa lengua, que es decir, conocer esos idiomas, porque son géneros. En las Biblias actuales, queridos hermanos, ya no dice lengua, ya directamente del griego dice idioma, se acabó eso ya. Pero todas estas cosas las hace uno solo, que es el Espíritu Santo, que reparte a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, ¿cómo podemos pretender que alguien hable en lengua si Dios es el que da como Él quiere? Si Dios quiere hacerte hablar en idioma, yo una vez la puse, busquen una prédica que está en YouTube que dice que se llama lenguas que edifican. Busquen en clase bíblica, pongan Pastor Ángel Ramón Ferreira, lenguas que edifican. Y a propósito le hice hablar a mi esposa en 5 idiomas, ella sabe 5 idiomas. ¿Por qué? Porque tiene un don, tiene una facilidad de aprender idiomas que yo no lo tengo. Yo soy tucumano y a gata hablo. Y a veces digo, si te tenés que irte. ¿Qué entienden por irte? Ya me huí. ¿Qué entendés por ya me huí? Así habla el tucumano. Es un lenguaje, es una forma. Y cuando fui a Córdoba, vamos a ir para las casas. Te invito para las casas. ¿Sabes que nosotros acá vamos a hacer un asadazo? Una fiestadaza, ¿no sabes? Esa fiestadaza. Ya conocí una minadaza, ¿qué minadaza? Yo no como milanes, como milanesota. Y es un idioma, una forma. Te vas al Chaco, tiene otra forma. En el mismo español hay distintas formas. El porteño, ¿viste? El ciego dice que no puede hablar con el porteño. ¿Viste? Está cargando, dice el otro. ¿Viste? ¿Qué tanto tiempo viste? El tucumano dice, ¿viste? Dice, ¿ha visto? Dice el tucumano. Creo que el santiagueño también. Es un chiste como para ponerle un poquito de humor a esto, ¿viste? En Juan capítulo 4, versículo 24 dice la palabra del Señor: Dios es espíritu, y lo que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿En qué? En espíritu y en verdad es necesario que le adoren. 2 Corintios 5, versículo 7. Por fe andamos, no por vista. Hebreos 11, versículo 1. ¿De qué nos habla ahí? Lo vamos a leer. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, Dios es espíritu. No podemos pretender verlo a Dios. Nos han vendido gato por liebre. Hay mucha gente que tiene en su casa colgado un Cristo que no es Cristo, no es Yeshua, no es Jesús. No, pero bueno, ¿sabéis a quién se le reveló?
era una monja que hizo ayuno, o era un sacerdote que hizo ayuno y Dios se le presentó, le dijo: dibujame a mí y mandame a las iglesias, yo soy el Jesús misericordioso. Mentira de Satanás. Juan capítulo 14, versículo 19 dice, te voy a leer lo que dice. Juan capítulo 14, versículo 19 dice la palabra del Señor: todavía un poco y el mundo no me verá nunca más. ¿A quién viste vos, mentiroso? El Espíritu Santo, queridos hermanos. Dios es espíritu y los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Esto es lo que Nicodemo no sabía. Por eso en Juan 3, en el versículo 5 al 6, le dice Jesús: de cierto te digo que el que no naciera del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mire, no puede entrar, o sea, está afuera. ¿Crees que está adentro? No, tiene que nacer de nuevo. Y dice: lo que es nacido de la carne, carne, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y hay gente que dice: no, los bebés, dice, no. 1 Corintios 7, hay bebés que nacen inmundos, no están bajo el matrimonio, no son santificados, y todos somos llamados a nacer de nuevo, todos, incluso los niños. Para eso van a tener que leer el Salmo capítulo 51, versículo 5. A ver qué dice ahí. En Romanos 3:23 dice: todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, puesto que todos pecaron, porque todos teníamos pecado original. Salmo capítulo 51, versículo 5 dice: he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me ha concebido mi madre. Nuestro Señor y Salvador no tenía pecado, pero cuando nacen de una mujer llamada María, María tenía el pecado original. Por andar a decir a un católico que María no tenía el pecado original, te van a matar. Y dicen: no, ella no tenía. Entonces, ¿quién eran los padres de María? Y dicen: tales. ¿Tenían el pecado original? Tampoco. ¿Y quién eran los abuelos de esta? Todos ya teníamos el pecado original. Todos. Ni Dios, siendo Dios, no vino y apareció, sopló y hace botella. No, tuvo que meterse en el cuerpo de una persona, tuvo que contaminarse el virus del pecado original para luego llevarlo a la cruz y morir en la cruz. Porque si no hubiese tenido el pecado original María, Jesús, Dios, no muere en la cruz. Porque la paga de pecado es muerte. Es decir, el que tiene el virus del pecado es para que muera. Porque polvo eres y al polvo volverás. Todos vamos a morir. Pero cuando morimos a la carne y nacemos de nuevo espiritualmente, es para vida eterna, porque Él ya murió por nosotros. Romanos 6:23, lean. Él ya pagó por nuestros pecados. No te maravilles, tenés que nacer de nuevo. No importa la edad que tengas, hay que nacer de nuevo. ¿Para qué? Para que en Romanos 8, versículo 15 y 16 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos y decimos: Abba, Padre. Y el espíritu es el que da testimonio. ¿Quién es el que da testimonio? El Ruach HaKodesh. Kadosh. Ruach Kadosh. El Espíritu Santo da testimonio. ¿De qué da testimonio el Espíritu Santo? El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos el Espíritu de Dios. Y si no tenemos el Espíritu de Dios, entonces no damos testimonio. Entonces no podemos hacer el Padre Nuestro. Padre, no podemos decir Padre Nuestro. Si ustedes observan todos los evangelios, Yeshua jamás, por eso se enojaban con él, dijo Jehová. Él todo el tiempo dijo Padre, por eso lo mataron. Porque en el nuevo pacto ya lo mencionamos a Dios como tiene que ser. Ya le decimos Padre por el Espíritu. Por eso en Juan capítulo 1 del 12 al 13 dice: mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así a mi mamá y mi papá me engendraron a mí, pero yo igual tengo que nacer de nuevo, del agua y del Espíritu Santo de Dios. Por eso en Juan 3:8 le dice a Nicodemo: el viento sopla donde quiere, si oye su sonido, no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que es nacido del Espíritu. No dice ahí: el que es nacido del Espíritu tiene que hablar lengua. No, ahí dice: tiene que ser libre como el viento. Sin embargo, una doctrina nos puede encarcelar, nos puede aprisionar. Y vos tenés que ser libre.
En 2 Corintios 3:17 aclara más clarito lo del Espíritu Santo y dice, porque el Señor es el Espíritu, y resulta que el Espíritu, que es el Señor, jamás habló en lenguas raras cuando predicaba los evangelios. El lenguaje que él traía era entendible para todos los hebreos. Y ya hemos aprendido, en Pentecostés le dio el idioma todo para que sea entendible para todas las naciones. Y yo estoy hablando de una forma entendible. Es más, otros países, ¿saben qué hacen ahora cuando ven en YouTube? Ponen traducción, apretan un botoncito y les sale, quiere poner en español, en inglés y me entienden lo que estoy hablando. Porque es una lengua. Eso lo hace el Señor. O sea, se puede usar las redes sociales para beneficio de Dios también. Y dice en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Libertad. ¡Viva la libertad, carajo! Diría uno por ahí, ¿no? No, pero no está hablando de esa libertad. Está hablando de la libertad, que es la verdadera libertad, la libertad de Dios. Porque el Señor es el Espíritu. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Juan 8:32, conocer la verdad y la verdad te hará libre. Juan 14, versículo 26, mas el Consolador, que es el Espíritu Santo de Dios, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él te va a enseñar todas las cosas. Y en este momento nos está enseñando, ¿para qué? Para que seamos libres. ¿De qué? De falsas doctrinas. Lucas capítulo 3, versículo 22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Dónde le pasó esto al Señor? Cuando se estaba bautizando. Por eso le dijo a Nicodemo en Juan 3:5, tenés que nacer del agua y del Espíritu, hay que pasar por el bautismo mientras estamos en vida. El bautismo es bautismo de hombre, pero el bautismo de Dios es el Espíritu Santo. Es el más importante. En Lucas capítulo 4, miren esto que es importante, porque el título es el Espíritu de Dios está en mí. Entonces cuando el Espíritu de Dios está en vos, vas a tener que pasar un desierto. Cuando el Espíritu Santo de Dios está en vos, vas a tener que tener una lucha con Satanás. ¿Dónde lo dice el pastor? Bueno, lean Mateo 4 y Lucas 4. Le pasó al Señor, nos pasa a nosotros. Y dice, Jesús lleno del Espíritu Santo de Dios. Lo vamos a leer primeramente del versículo 1. Jesús lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Eso lo encontramos también en Mateo 4. O sea, cuando somos llenos del Espíritu Santo de Dios, si vas a un desierto, es permitido por Dios. Y si Satanás sale al encuentro, ¿cómo lo venció el Señor? Tanto en Mateo 4 y en Lucas 4. Con la palabra, porque Satanás lo tentó con la palabra haciéndose que conocía la Biblia. Es una mentira de Satanás decir que Satanás conoce la Biblia. Satanás no conoce nada, porque solamente puede interpretar la Biblia. Dice a quien le es dado el Espíritu Santo. ¿Y ustedes creen que Satanás tiene el Espíritu Santo? No tiene el Espíritu Santo. Es tan ciego que si hubiese tenido 2 dedos de frente, en vez de matarlo al Hijo de Dios, lo hubiese cuidado con un montón de guardaespaldas, porque el día que él murió se le acabó, fue destruido. Por lo tanto, ahí vemos que no tiene ni el mínimo discernimiento de la palabra de Dios. Y toda la palabra hablaba de que iba a venir el Mesías a morir como un cordero. Todo el tiempo sabía que en la ley mataban un cordero. Todo el tiempo lo vio a Abraham, que le dijo, dame tu hijo, y era una representación simbólica de que el Padre iba a enviar a su hijo, etcétera, etcétera, etcétera. No lo entendió. El Apocalipsis está escrito cómo va a ser destruido él, el falso profeta, la bestia y él mismo en el lago de fuego, y todavía no entiende. Entonces no le crean a esas personas que dicen, pero Satanás conoce la Biblia. ¿Qué va a conocer la Biblia? Él es padre de mentira. Es un árbol de maldad. Génesis capítulo 2 y 3 lo aclara. Sin embargo, nosotros comemos del árbol de la vida, que es nuestro Señor y Salvador, que es la palabra de Dios. Miren cómo la aclara. Juan capítulo 7, versículo 38 39, para ir terminando, dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior van a correr ríos de agua viva. Y aclara y dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Entonces, cuando se menciona la palabra agua y ríos de agua viva, está hablando del Espíritu Santo que íbamos a recibir. Por eso el título es El Espíritu de Dios está en mí. ¿Para qué está en mí el Espíritu Santo? Me ha ungido
para dar buenas nuevas a los pobres. Y eso es lo que hace nuestro ministerio y es para el cual fui levantado yo como hombre de Dios. En nuestro ministerio yo no voy a hacer algo así como que para quererte impresionar, no. A vos te tiene que impresionar la palabra de Dios, no el hombre. No te tiene que impresionar el reloj que yo tenga, el saco que yo tenga, la casa de oración que yo tenga, los hermanos que tenga, ni en la camioneta de último modelo que vino el hermano. No creas que él está bendecido porque vino en esa camioneta. No, muchos que tienen camioneta, como en ese tiempo los ricos dicen que se iban al infierno y Lázaro se fue al seno de Abraham, al paraíso. O sea, no es tan así, queridos hermanos. Gloria a Dios los que le va bien en la finanza. ¿Qué vamos a decir, que los pobres no van a irse con Dios? Mentira. Algo así que mi papá Oyoquite siempre cuando estaba hablando se toca. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y cuando la lanza, Juan 19:34, llega al corazón de Jesús para probar si estaba muerto, salió sangre y agua, porque él tenía esa agua viva y dijo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y ahí se cumplió Jeremías capítulo 17 versículo 13, porque Dios es agua viva. Mataron a Dios. Estaba lleno del Espíritu Santo. Por eso dice, esto dijo, dice el versículo 39, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Ustedes creen? Yo creo, sí. Y escuchen lo que dice a continuación. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, todavía no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado, no había muerto en la cruz. Entonces nadie podía entender nada. Solamente entendían lo que tenía el Espíritu Santo. Y ahí es cuando llegamos a Hechos capítulo 2. Y ahí es cuando reciben el Espíritu Santo en Juan 20, versículo 22. Y sopló, dijo, reciben el Espíritu Santo. Y ahí es cuando ya en Pentecostés, que ya lo hemos leído, Hechos 2, 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Y hemos aprendido que esas lenguas, desde el versículo 5, 6, 7, 8, 9 y hasta que termina el 11, eran todo idioma y la gente lo entendía claramente, queridos hermanos. Ahora, si tenemos el Espíritu Santo, ¿qué nos va a pasar? En Romanos 8, versículo 1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, Yeshua el Salvador, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Y qué era andar conforme a la carne? Si lo leemos a todo el capítulo de Romanos capítulo 8, está hablando mucho que están bajo la ley, sino que teníamos que ir al nuevo pacto, teníamos que andar según el Espíritu, porque las promesas, ¿dónde estaban ahora? En el Espíritu Santo. O sea, Dios vuelve a la esencia de lo que era en el principio, porque Dios es Espíritu. Y lo hemos leído en Juan 4:24. Ya no andamos bajo la ley, ni tampoco tenemos que andar en lo deseo de la carne. Por eso en Gálatas capítulo 5, versículo 24 al 26 dice: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Por qué? Porque el contexto del versículo 22 y 23 del Gálatas 5 habla que el Espíritu Santo es amor, es gozo, es paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. ¿Entienden, queridos hermanos? Hay algo que pasó cuando los apóstoles estaban llevando las buenas nuevas de la palabra del Señor, en Hechos capítulo 8. Se lo voy a leer. En versículo 14 al 24 dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque la prédica de hoy es el Espíritu Santo de Dios está en mí. Ellos no tenían el Espíritu Santo, pero sí creían, pero faltaba que reciban el Espíritu Santo. Porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos,
sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y ahí entra otro tema, ¿ve? ¿Y por qué no fueron bautizados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios? Son dos temas diferentes. Porque en Hechos capítulo 2, voy a aclarar esto, voy a aprovechar. En Hechos capítulo 2, versículo 38, cuando dice arrepiéntanse, le dice a las naciones en Pentecostés, y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús, para perdón de pecados, dice ahí. La promesa del Espíritu es para usted y sus hijos, haciendo notar, usted y sus hijos tienen que hacer lo mismo. Entonces cuando en Mateo 28, versículo 19 dice, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ese bautismo es para discipulado, lo aclara en el mismo versículo, dice hagan discípulos. Sin embargo, en Hechos capítulo 38 dice es para perdón de pecados. Entonces, ¿para qué estamos bautizando a esta gente? ¿Para que hagan un discipulado? No, para el perdón de pecados. Y una vez que son perdonados los pecados, entran al discipulado. Y ahí uno dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque el bautismo de discipulado es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, para que no queden confundidos, lo voy a leer, queridos hermanos. Voy a Mateo capítulo 28, versículo 19, dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Discipulado. Se bautiza en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Discipulado. Ahora vamos a ir a Hechos capítulo 2, queridos hermanos. Hechos capítulo 2, versículo. Esto lo digo porque hay gente nueva que no sabe. Quizás vos tampoco sabías, pero gloria a Dios por la palabra del Señor. Pentecostés, Hechos 2, 38. Ya aclaré todo lo que le venía hablando a la gente de las naciones. Dice, Pedro les dijo, arrepentido y bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos. ¿Quién se tienen que bautizar? Vos y todos tus hijos. Ahí lo dice. Lo aclara más adelante, Hechos capítulo 16, versículo 31 al 35. Cuando le dijo, creen en el Señor, serás salvo tú y tu casa, y se fueron, bautizaron todos los que estaban en la casa. Qué tema, ¿no? Porque aún no habían descendido en ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Yeshua, Jesús. Hechos 8, 16. Versículo 17. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Miren el poder que les he dado a los que están en discipulado. A través de la imposición de manos se daba el Espíritu Santo. Cuando vio Simón, escuchen esto, había un mago ahí en ese lugar que andaba haciendo otras cosas malas, que se transforma al cristianismo. Cuando se bautizó también este sinvergüenza, pero miren lo que hizo. Cuando vio Simón, el mago, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, le ofreció dinero a los apóstoles, diciéndole, dame también a mí de ese poder. ¿Ustedes creen que lo que yo tengo lo compré con dinero, queridos hermanos? No, eso no te lo da nadie. Eso te lo da Dios. Y va a depender de tu esfuerzo y de tu compromiso y comunión con Él. Y dice, dame también de ese poder. ¿Por qué? Porque Él quiere impresionar. Hay pastores que quieren impresionar a la gente. Oh, mira el poder que tengo. Le impongo la mano a la gente y caen todo en el suelo. Sí, trata de tenerlos despiertos y que escuchen la palabra de Dios. Esto no significa que no lo sí, hacerlo, pero más importante que escuchen. Para que cualquiera, dice, a quien yo impusiera las manos, reciban el Espíritu Santo, dice. No quería salir a currar con eso, porque era un tiempo que curraba con otras cosas. Además andaba en la brujería, pero ahora quería hacer plata por el lado del cristianismo. Entonces Pedro se enojó y dijo, escuchen lo que dijo, voy a poner como un efecto como enojado Pedro. ¡Tu dinero perezca contigo! Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete de esta tu maldad y ruega a Dios.
si quizás Dios te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque estás en pensamiento de maldad, le dice. Entonces responde asustado, temeroso, Simón el mago y dijo: rogad vosotros por mí al Señor. Ahí se arrepiente. Para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Por qué estaba tan asustado Simón? Porque en Hechos capítulo 5 se había enojado Pedro con Ananías y Zafira, que se quedaron con plata del Señor, los diezmos, y murieron. Bueno, resultado final, no murió Simón. Se arrepintió. ¿Vieron, queridos hermanos? Gracias, Padre Celestial, por cada palabra, Señor. Estas palabras que tú me diste para compartirle a cada uno de tus hijos que están del otro lado. Que cada uno de los que están en tu presencia, Señor, hayan recibido tu palabra, que analicen estas palabras, que son tus palabras. Hoy la consigna fue que va a seguir esto, si Dios quiere, el martes que viene, porque hay una continuidad de este versículo de Lucas 4:18. Si Dios quiere, vamos a aprender qué significa ser ungidos. Hoy hemos aprendido lo que significa que el Espíritu del Señor está en mí, porque estuvo en Yeshua y ahora está en nosotros, y nosotros queremos que esté en ti también. Porque el Espíritu del Señor está en nosotros. Justamente nos unge para dar buenas nuevas a los pobres. Nos envía a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año agradable del Señor. En Lucas, capítulo 11, versículo 13, dice la palabra del Señor. Pero voy a arrancar del 9. Del 9 al 13 dice: y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O pescado y le dará una serpiente? ¿O se le pide huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas y regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? Dará el Espíritu Santo. Quiero que presten atención a lo que dice la palabra. Dará el Espíritu Santo a aquellos que le pidan. ¿Qué quiere darnos el Señor? Aquel que le pida quiere darles el Ruach HaKodesh, Kadosh. Ruach, Espíritu, HaKodesh, Padre Celestial. Quiero que diga estas palabras: Padre Celestial, te pido en esta hora ser lleno de Ruach HaKodesh, lleno del Espíritu Santo. Santo, Kadosh, Kadosh, 3 veces santo. Estamos recibiendo tu palabra, Señor, que es el Espíritu Santo. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6:17. Cuando empieza la Biblia en Génesis 1, lo vemos en escena al Espíritu Santo aleteando. Y cuando se cierra la Biblia en la última hoja, Apocalipsis capítulo 22, versículo 17 dice: y el Espíritu Santo y la esposa, es decir, nosotros ya con el Señor, el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: venga.
y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente, es decir, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el alfa y el omega, es el principio y es el fin, porque Dios es Espíritu. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo, en el tiempo de Ruach HaKodesh. Quizás no lo puedas pronunciar, no importa. Dios entiende tu idioma. Puedes decir Espíritu Santo. Puedes decir Jesús, pero el original es Yeshua. Podés decir Espíritu Santo, pero el original es Ruach HaKodesh. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que vos en tu corazón aceptes al Señor. Y si has llegado a este momento, este día, significa que Dios ha extendido los días para que seas salvo, para que recibas el Espíritu Santo. ¿De qué forma, pastor? Por fe, diciendo estas palabras: Padre Celestial, en este día acepto como Señor y Salvador a tu Hijo amado, a Yeshua, a Jesús. Quiero ser lleno de Ruach HaKodesh, pero más simplemente para mí del Espíritu Santo. Te acepto como mi Señor y Salvador. Mi vida pongo en tus manos. Mi familia, mi finanza, mi descendencia, mis seres queridos y aquellos a quienes vaya a conocer. Que yo sea sal en la tierra que piso y luz en este mundo. Úsame, Señor, como instrumento que tenga propósito en mi vida. Gracias, Padre, por perdonar mis pecados a través de tu Hijo amado. Amén. Sí, Padre Celestial. Nosotros habitamos al abrigo del Altísimo. Moramos bajo la sombra del Omnipotente. El mal no tocará nuestras vidas. Gracias porque tú nos libras del lazo del cazador, de la peste destructora, del león rugiente. Porque nos acercamos a ti. A partir de este momento se rompen cadenas. Se rompen maldiciones generacionales. Porque te lo pedimos a ti, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Clamamos a ti, Ruach HaKodesh, Espíritu Santo Kadosh. Entra en mí, sáname, sana mi familia, sana mi ministerio de trabajo, sana esta radio, Padre. Si hay ataques espirituales, literales a las personas de esta radio, sana. Que el Espíritu Santo de Dios, que es un fuego que destruye también todo mal, que el Espíritu Santo, que es Espíritu de verdad, nos haga libre con esa verdad, para andar en la libertad como el viento. Tú eres nuestro pastor, Señor, que nada nos falte. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, que no temamos mal alguno, tú estás con nosotros, Señor. Reconocemos que es tu vara y tu callado la que nos infunden aliento. Tú eres el que aderezas mesa en presencia de aquellos que nos persiguen, y verán con sus ojos como tú nos exaltas, como exaltaste a Abraham, a Isaac, a Jacob y a tu Hijo amado, y a nosotros que clamamos por el Espíritu como Abba Padre. Que tus ángeles guerreros nos acompañen. Nos estamos preparando para tu venida, Señor. Bendigo a la Argentina, bendecimos a la Argentina. La Argentina va a salir adelante, queridos hermanos. El Apocalipsis habla de cosas muy graves que van a pasar en el mundo, pero
van a pasar, pero la Argentina va a salir adelante. Porque cuando Jonás fue enviado a los ninivitas, el Señor no destruyó a Nínive porque era una tierra fértil, una tierra rica, y Argentina es rica. Los políticos no la pudieron terminar de destruir, pero Dios ha permitido para que nos acerquemos a Dios y clamemos a Dios para que Él nos ponga mejores gobernantes. Bendecimos a los gobernantes porque así está estipulado que lo hagamos. Porque a ellos también se le ha dado una espada, dice en Romanos capítulo 13. Pero nosotros tenemos la espada de todas las espadas, que es la espada de doble filo, que es la palabra del Señor, para orar, para clamar, para bendecir. Que el Espíritu Santo de Dios se siga derramando en la Argentina. Te damos gracias, Señor, por este día. Te doy gracias por esta palabra y bendigo a cada oyente con tu Espíritu Santo. Que todos sean llenos de Ruach HaKodesh, Kadosh, llenos del Espíritu Santo de Dios, para hablar una lengua de amor, una lengua de sanidad, de bendición. Porque el lenguaje de Cristo es el amor. Bendito y alabado sea el Señor. Tú estás sanando, tú estás trabajando en los corazones de tus hijos, sanando heridas, levantando al cautivo, dando esa libertad a los que estaban ciegos espirituales. Estás poniendo en libertad a los oprimidos, porque estamos predicando el año agradable al Señor. Gracias, Señor. Todo lo hice, Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo amado, Yeshua, Señor y Salvador. Dándote gracias a nuestro Padre Celestial que nos ha permitido compartir este momento. Todos quedamos bendecidos con toda bendición. Queridos hermanos, le doy gracias al Señor porque este programa primeramente fue patrocinado por nuestro Señor y Salvador, pero bendigo a aquellos que nos están sembrando. Nos ha patrocinado nuestro querido Florencio, de Construcciones Florencio, y también distribuidora de agua a la nieve. Le bendecimos. Gracias por sembrar a través de nuestro código alias Somos de Yeshua. Que la paz y la gracia de nuestro Señor esté con todos vosotros, queridos hermanos. Y como siempre os digo a todos vosotros, ¿están preparados para más? Hasta aquí hemos compartido este programa titulado Somos de Yeshua El Salvador, a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. Los esperamos nuevamente todos los martes de 10 a 13 horas por FM 94.1 La Predicadora. Bendiciones. De esta forma, hemos compartido esta enseñanza bíblica a cargo de los pastores y salmistas Ángel Ramón y Melanie de Ferreira, del ministerio Somos de Yeshua El Salvador. El Salvador. Para siembras, nuestro código alias es Somos de Yeshua. Búscanos en nuestras redes sociales como Pastor Ángel Ramón y Melanie de Ferreira en YouTube. Bendiciones. Bendiciones.